Gracias, Axel. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la concurrencia. Algunos de ustedes pues ya han venido en diferentes ocasiones. Este es nuestro noveno Anamórfico. Este es un programa que hacemos aquí en la Escuela de Humanidades, en el programa de Medios y Cultura Digital. Es un programa que pretende analizar el cine de una forma muy diferente a la que estamos acostumbrados. Aquí lo que hacemos es más o menos como en 1:10. Se invitan a ponentes. Yo generalmente doy la presentación, desarrollo un tema a manera de conferencia. Obviamente son temas muy amplios de toda la vida. Y entonces intentamos de alguna forma llevar estos análisis a otro tipo de nivel, que no nada más se queda en la historia, en los análisis que se hacen normalmente en la web, que son vastos y que sin duda son de gran valía. Aquí precisamente Anamórfico pretende ser otra mirada de lo que es el cine. Bueno, el día de hoy es la tercera entrega de nuestra segunda temporada. Empezamos hablando de Buñuel, dos grandes obras de Buñuel, Simón el Desierto y El Ángel Exterminador, con un mediometraje de Alcoriza, que era La Puerta. El día de hoy tenemos nuestra tercera entrega que tenemos, y ya lo presentaré al invitado, que será el que desarrollará mayoritariamente todo el tema, el doctor Carlos Mendiola. Bien, el día de hoy, pero ya presentaré a Carlos después de esta pequeña presentación de tema. Y bueno, el cine mexicano, en esta segunda temporada, quisimos abordar películas de cine mexicano que no necesariamente fueran películas del todo conocidas. Me gusta irme un poquito entre las ramas y sacar del baúl de los recuerdos los grandes tesoros que nosotros tenemos de la cinematografía nacional. Y el día de hoy toca abordar una película muy famosa con dos grandes estrellas del cine nacional, que es Miroslava y Pedro Infante. Una película que podría encasillarse en el género romántico, que podría rozar lo que nosotros conocemos el género de el melodrama. Esta película se llama Escuela de Vagabundos, de Rogelio González, donde rápidamente un poco back. Esta película es de 1955. Es muy importante saber las fechas porque nuestro cine ha tenido un desarrollo gigante a lo largo, alrededor de un siglo. Han sido diferentes etapas. El día de hoy vivimos una etapa, pues muy, por así decirlo, muy gloriosa, donde las producciones mexicanas ya desde hace 2 décadas han estado en boga a nivel internacional. Pero antes de que se le conociera lo que nosotros llamamos el nuevo cine mexicano, a partir de la época de los 90s, digamos que el cine ya de los 40s, de los 50s, el cine mexicano se desarrolló de unas temáticas, de unas producciones, de unos creadores sin igual. En este caso vamos a hablar netamente de una película que podríamos llamar o encasillar dentro de un blockbuster. Es muy interesante esta década porque es la primera vez que se transmite de forma mediática la televisión, ¿sí? En este libro, que no voy a... que realmente hablaremos poco de él, nada más a manera introductoria, este libro de pues, el gran Emilio García Riera, a todo aquel que le interesa el cine mexicano y la historia del cine mexicano, esta es la breve historia del cine mexicano. Realmente existe la versión extensa de varios tomos, pero aquí lo interesante es que Riera nos dice que en la década de los 50 hay una cosa muy interesante. Acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, y esto es importante porque hay cosas que pueden ser parangones, por lo tanto hay dinero que prácticamente se desarrolla, se divide y mucho de la inversión viene hacia México. Pero como les decía, en los 50 pues se crea lo que hoy conocemos, después de diferentes nombres, lo que hoy conocemos como Televisa.
lo cual va a influir totalmente en la manera de producción de cine nacional. Se crean y se desarrollan y se hacen, digamos, nuevas fórmulas para el Banco Cinematográfico Mexicano, para que los bancos o este banco pudiera producir más películas. Entonces, en esta época de los 50, la televisión, que ya llegaba a todos los hogares, le fue ganando un poco y le fue ganando más y más durante la década el terreno al cine. La gente ya se iba y prefería estar en la sala de su casa, que llegara la transmisión, como conocemos, y muchas de las películas empezaron a tener problemas económicos. Entre todos estos problemas económicos que hay una serie, pues digamos, de carestía en temas, en formas de cómo llevar otra vez a las personas al cine. Entonces, durante muchas circunstancias y coyunturas, también entra con Uruchurtu, entra pues lo que es la beta y los buenos modales del cine nacional, donde no se pueden mostrar ciertas cosas, no se pueden mostrar ciertos encuadres. Entonces, digamos, se reaviva la imaginación en los creadores, y qué mejor que hay grandes películas, incluso que participan en Cannes, como por ejemplo, aquí tenemos durante esta década tenemos la primera película de cine de arte, Raíces, de Alarraqui. Esta película concursa en Cannes, es la primera vez que las cintas pueden filmarse no en películas, en cámaras que a fuerza necesitaran estudios, sino que las cámaras ya podían salir a la calle. Un poco esta tradición imitando lo que fue el neorrealismo italiano, ¿sí? Entonces, digamos que nace en la época de los 50 el cine de arte. Pero al par, los grandes estudios, el único que queda hoy en día de esa época son Estudios Churubusco, ahí en la Country Club. Entonces, los grandes estudios de esa época lo que necesitaban es tener temáticas que pudieran atraer gente al cine, y estas temáticas preponderaron el cine de comedia, el cine de comedia romántica, y no voy a entrar a ese tema, el cine de los westerns y de los monstruos. Ya tendremos y hablaremos un poco en otras emisiones, pero el día de hoy vamos a hablar de las formas amorosas del cine de romántico, por así decirlo, y de algunas estructuras que ya las tocaremos la próxima sesión, las estructuras de lo que es el melodrama. Entonces, aquí quiero empezar rápidamente. Escuela de Vagabundos no es un remake, pero está basada en esta película de My Man Godfrey. Es una película de 1936, estadounidense, donde toma temáticas muy parecidas a Escuela de Vagabundos, sobre todo situaciones y circunstancias de ciertos personajes, y obviamente, aunque la película estadounidense va hacia otro lugar, realmente aquí se puede ver la raíz de lo que es la película. Bien, como ya decía, la película está estelarizada por dos de las grandes figuras del cine nacional, que ya tocaremos la próxima sesión con Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, del gran Pedro Infante. Ya hablaremos de Pedro Infante, pero en esta ocasión vamos a hablar de esta dupla amorosa, Miroslava, esta actriz checo-eslovaca mexicana, por así decirlo, checo-eslovaca mexicana, y Pedro Infante, el gran charro cantor, en conjunto en esa época junto con el mismísimo Jorge Negrete. Entonces, es muy curioso, es muy interesante cómo estas películas, sobre todo de tinte, de temática romántica, llegan a empapar el corazón de los mexicanos al grado tal que estas fórmulas se van a repetir hasta hoy. Sí, pero si bien la gente piensa que el cine romántico de alguna manera, o esta comedia romántica, por así decirla, se ha inventado con el teatro
el cine y el desarrollo del espectáculo a lo largo de la modernidad, quiero traer hoy a colación rápidamente un comentario que tiene que ver, las personas que me conocen, pues bueno, uno de mis centros de estudio pues, es la medievalística, ¿no? Los estudios medievales. Entonces, quiero irme unos 900 años antes. Si algo nos dejó la Edad Media, si queremos decir, generalmente repiten, ¿no? ¿Qué nos dejó la Edad Media? Es una época de oscurantismo. Si algo dejó la Edad Media, fue la forma en que nos enamoramos. La forma en que actuamos ante el ser amado, las formas en que nosotros repetimos cuando alguien nos gusta. Es así. Entonces, el día de hoy les quiero introducir, para desarrollar bien el tema, y lo pueden ver perfectamente bien en la película, las formas del amor cortés. ¿Alguien sabe de dónde viene esa palabra cortés, la cortesía? ¿A qué le suena? ¿Nadie? La cortesía viene de la corte, de los reyes de Europa del siglo XII, siglo XIII y después hasta el XVI. Digamos, lo que nosotros conocemos como la Baja Edad Media, ya lo último de la Edad Media, casi a llegar al Renacimiento, una serie, pues digamos, de hombres que cantaban, llamados los trovadores, en el viejo alemán, Minnesänger. Sí, en alemán, ¿alguien de la sala sabe alemán? ¿Usted sabe alemán? ¿Cómo se dice amor en alemán en el alemán actual? Liebe. En el alemán, exactamente, en el alemán de la Edad Media, cuando uno estudia medievalística y estudia el alemán de la Edad Media, no existía esta palabra de Liebe, que viene del latín libenter. Existía la palabra Minne. Minne significaba amor. Por eso, a estos poemas de amor que empezaron desde los franceses, digamos, con María de Champaña, Eleonor de Aquitania y todo el ciclo del Santo Grial, el Santo Grial nos enseñó a enamorarnos. La lengua provenzal de los cátaros, de estos trovadores que iban de pueblo en pueblo, per tutta Italia, llegaban y decían poemas de amor. De ahí, señores, de ahí, desde el siglo XI, XII y XIII, se consolidó lo que hoy conoces como el amor. Tú te enamoras gracias a esa gente de hace 900 años. Y entonces, estas formas del amor que tenemos, vamos a ver las etapas de cortejo y me van a decir si sí o no, si aplican en el momento que tú te enamoras de alguien. Por eso estas reglas hay que seguirlas. Si no las sigues, pretende o puede ser que la relación o el cortejo no sea del todo, digamos, el éxito acordado. Recordemos que enamorarse es una cosa muy actual. La gente en la antigüedad no se enamoraba, ¿sí? Los matrimonios eran convenidos. Poco a poco entraremos a la película. Vean en la película, los matrimonios son un poco convenidos. Tú no conocías a tu amor. Por eso, el amor número uno, no existe amor que valga la pena si no es prohibido. Es así, regla máxima de los trovadores. Por eso los trovadores y los juglares eran perseguidos, porque pregonaban que la gente se enamorara y no que la gente se casara por conveniencia. Desde ahí se empezó a hacer un desastre. Entonces, estas son las etapas del amor cortesano. Primeramente, en estas etapas tenemos algunas de las definiciones son de lengua provenzal. Tenemos el fenedor, el pregador, el entendedor y el drutz. Siendo de esta forma, fíjense, fenedor, en el momento que ves al objeto amado, hoy en día lo pueden ustedes totalmente transliterar a hombre, mujer, o sea, es el fenedor ve, ¿sí? Y entonces empieza la relación con suspiros, el amante secreto. Después nos vamos con el pregador, se manifiesta verbalmente sus sentimientos. Después nos vamos con el entendedor,
se da una señal de aceptación y después nos vamos con el drutz, que se acepta el caballero. Digamos, si tú te enamorabas de alguien, ¿dónde conocías a esas personas de las que te enamorabas? Pues en la plaza pública. O sea, no había manera, tenías que ir con la nana. Recordemos a Romeo y Julieta, que va a haber un ejemplo aquí clarísimo, donde Julieta tenía que salir con la nodriza, ¿sí? ¿Por qué? Porque si en ese momento Julieta, ¿con quién se iba a casar? Con el conde Paris. Ya estaba arreglado las familias y de repente se podía enamorar de otra persona. Entonces era mejor de no entrar en esa situación. ¿Estamos? Entonces, una vez que alguien se enamoraba, seguía estas etapas hasta llegar, al éxito del amor. Recordemos que estos trovadores, estos juglares con sus guitarras, iban cantando así como a la usanza del mariachi, ¿sí? Podemos ver en la película el cucurru, cucú, paloma, esta gran canción donde cuando no hay palabras, cuando no existen palabras para expresar, se necesita otro lenguaje. Ese lenguaje es la música. De ahí, por ejemplo, que estos grandes trovadores llevaban la música y sobre todo la música romántica, que hablaba de damiselas, de grandes caballeros, de príncipes, de tierras lejanas. Entonces la gente, como si fuera, digamos, un medio, porque realmente fue un medio, los trovadores iban de pueblo en pueblo cantando las hazañas. Entonces la gente empezó a hacer toda esta forma del amor cortesano, porque es el amor cortés. Ahora, el amor cortés tiene un fondo fuerte, claro. En la Edad Media ya no era tan fácil salir, a las mujeres se les cuidaba muchísimo, porque en la Edad Media tú salías y cualquier gandulfo podía ultrajar a la damisela. Vean una película de Ingmar Bergman que se llama La doncella del manantial. ¿Sí? En La doncella del manantial podemos ver una Edad Media, lo que le pasaba a una doncella si salía sola. Entonces, el amor cortés fue una forma de imaginación para terminar los ultrajos de la gente y que las personas nobles tuvieran un código para enamorarse. Hay códigos para enamorarse y esos códigos los tenemos desde la Edad Media. Ahora traigo los pasos, estos pasos se siguen aplicando hoy en día, se aplican en la película, los pasos del amor cortés. Bien, primero, el amor entra por los ojos, el visus. Esto es en latín, porque toda la tradición del amor cortés está descrita y está escrita en latín. Primero viene el visus. El visus es la cuestión de la mirada inicial. Después viene aloliquium, que es la conversación. Atrévete, háblale. No, pero no me va a pelar. Es que ya la vi, está guapísima, está guapísimo, está guapísima. Quiero... No, a ver, hoy en día el visum es... Hoy ustedes ya no es en la plaza pública. La plaza pública es el Instagram. Visum. ¿Quod est? ¿Quién es? ¿Quién es esa dama que asoma? Después, alicum, le hablo, le mando mensaje. ¿Cuál es el pretexto perfecto? Tenemos una tarea. Hola, estamos en el mismo equipo. Ahí tenemos la parte del aloquim. Después el contactus. ¿Sí? La primera vez que hay una breve caricia, ¿no? Buscar esa caricia así de, ¿tienes una pluma? Sí. Y entonces ahí se abre un universo. Fíjense, ahí estamos. Pero fíjense, aquí tenemos los pasos. Vicius, aloquim, contactus y al final, basis o ósculos, ¿no? Ósculo, el beso. ¿Estamos? Entonces, teniendo así, fíjense, aquí les traigo las miniaturas de uno de los manuscritos que mejor se conservan. Esto está en la Universidad de Heidelberg, que es el Codex Manesse. El Codex Manesse, perteneciente a la familia Manesse, son una serie de 39, 40 láminas donde podemos ver estas escenas. Fíjense, nos podemos fijar en las diferentes escenas, estas grandes formas del amor, como el amante siempre concilia estas formas. Rapidísimo, me voy a ir al verso de Romeo y Julieta, la gran escena
de William Shakespeare, la que todo mundo conoce, ¿sí? Esta la voy a actuar, espero que no, eso lo graban en otra ocasión porque si no me voy a parecer loco. Entonces, supongamos, fíjense, el visus, empezamos. ¿Quién es esa señora que enriquece con su preciosa mano a aquel galán? O sea, luego que aparte, Romeo quiere entrar a la fiesta, aparte le dice a Benvolio, le dice a Mercucho, primo, ahí está, no, sí es su primo, primo, yo sé que amas a Rosalina, pero ven a la fiesta. Y dice, no, en la fiesta no voy a encontrar nada. Incluso describe, tengo los pies pesados como plomo y no puedo, realmente no podría amar a nadie. Pero en el momento que Romeo entra a la fiesta, lo primero que le pregunta a un lacayo es, ¿quién es esa señora que enriquece con su preciosa mano a aquel galán? La mirada. Y entonces, no lo sé, señor. Y fíjate lo que dice, ella enseña a brillar a las antorchas. Fíjense, el sentido de la vista es básico, ¿sí? Su belleza parece suspendida de la mejilla de la noche como una laja de la oreja de una etíope. Para gozaría demasiado rica, para la tierra demasiado bella. Como paloma blanca entre cordejas, entre sus compañeras resplandece. Va, la primera que después del baile observaré su sitio y con mi mano rozaré su mano para que la bendiga su contacto. O sea, esta escena de Romeo y Julieta es prácticamente un manual cortesano, porque aparte es la herencia. Romeo y Julieta es del siglo XVII. Vamos a ponerlo finales del XVI, inicios del XVII, ya pasó tiempo. Sí, ¿cómo se llama? Las cuestiones no son tan exactas, y menos cuando lees los folios originales, es muy difícil determinar las fechas, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que pasa es que aquí, fíjense, como un texto barroco que tiene la herencia directa de la Baja Edad Media, ¿sí? Va obedeciendo a estos pasos. Después seguimos con la escena. Dice, la famosísima escena de Romeo. Si yo profano con mi mano indigna este santuario, mi castigo es este. Mis labios peregrinos se disponen a borrar el contacto con un beso. O sea, lo primero que tiene que pasar, tiene que ser ese contacto, pero tiene que ser esa conversación. Aquí Romeo ve a Julieta y lo que hace es se la roba a Paris. Julieta está bailando con Paris. Y lo que hace es como el amor cortés, todo mundo baila, y en el momento del baile llega, cambia de pareja y dice, con mi mano indignato. Entonces, Julieta, tal. Recuerden que los abanicos y los movimientos de las manos, todo el amor cortés a partir desde el medievo hasta el barroco, prácticamente era una clave morfa. O sea, no había Facebook, no había mensajes, nos vemos en el baño ahorita. Ahí está, así se enamoraban. Eran códigos, la gente tenía que aprender estos códigos. ¿Y dónde estaban los códigos? En la literatura romántica. Que esos mismos códigos se pasan al cine hoy en día. ¿Cómo te enamoras? Tú te enamoras con base de cómo las películas dices que te enamoras. Incluso te casas conforme las películas te dicen que te cases. Te divorcias conforme las películas te dicen que te divorcies. ¿Dónde está la originalidad? Pues lo que hay que entender es que las imágenes que tenemos son imágenes sobrevivientes, como diría Avi Warburg y Didi Huberman. O sea, no desaparecen, buscan su supervivencia en todo. Entonces, fíjense, ahí hay una conversación, ya hay un contacto, y Julieta ya le habla. Injusto con tu mano peregrino eres, porque ella se mostró devota. No olvides que los santos tienen mano, Entonces la vi. Una vez que la vi, necesito llego. Hola, ¿cómo estás? Soy Romeo. Y la otra tiene que corresponder. Y una vez que corresponden, fíjense cómo termina la escena. Esto lo hago muy rápido porque en las conferencias tenemos muy poco tiempo. Esto merecería una clase muy extensa me gustaría hasta analizar 3, ¿no? El contrapaso, Sueño de una noche de verano y Romeo y Julieta. Pero bueno, y aquí tenemos que el final se da el druz y el beso. ¿Sí? Lo que es el basis y el ósculo. Al final, ¿qué pasa? Esa escena que dura 5 minutos es una guía completa para enamorarse.
¿Sí estamos claros? ¿De qué servía la literatura romántica en ese entonces? De eso. Muy bien. Entonces, aquí rápidamente, de Baz Luhrmann, de 1996, con Leonardo DiCaprio y Claire Danes, tenemos esta escena donde el caballero y el ángel. Siempre la mujer está en ese balcón, la mujer es inalcanzable. El amor debe ser prohibido, el amor es cortés. Entonces se hace y se recrea todo el mundo. ¿Queda claro? Y por último, fíjense, voy a estas partes. En la película tenemos la primera parte, la mirada. ¿Sí? Después de estas miradas, vamos a ir a este primer encuentro. Ese primer encuentro requiere una pequeña entrada. Hay una pequeña entrada. Y lo que me encanta de la película, si ustedes se fijan, la película es como musical, que es muy común de este tipo de géneros y sobre todo en México. Lo que me encanta es que los juglares han sobrevivido. O sea, el mariachi es un juglar del siglo XX. ¿Sí? En la parte donde aquí ya tenemos la parte del amor cortesano, ya se canta, ya ceden las partes y al final lo logran con un beso. Digamos, a lo que voy es que estas fórmulas son inicialmente ejercicios de la imaginación para que el espectador y los espectadores, los lectores, los oyentes, el que sea el que vea un acto donde se crea un mundo, en este caso, cuando dos enamorados se enamoran, se crea un mundo. Por eso siempre el tercero lo ve como si fueran lunáticos. Pero realmente el mundo se crea en los dos amantes. Esta tradición es medieval, desde el siglo XI, ¿sí?, hasta el siglo XVI, pasando por lo que es el Renacimiento y Barroco. A lo que voy es que estas estructuras se han repetido durante 900 años. Y así son, digo, van a cambiar los medios, van a cambiar las formas, pero el cine mexicano, el cine que nos hizo, en el que desarrollamos, lo que tiene es eso. Tiene esa forma en que van pasando, se va pasando estas maneras del amor cortés y después se convierten en novelas románticas y estas novelas románticas después se convierten en diferentes tipos de géneros. La cosa es que cada 14 de febrero recordamos estas bases del amor cortés que sin duda hay, nada más para terminar, hay un libro que quiero recomendar que es de Denise de Rougemont, que se llama Amor y Occidente. Si quieren saber, digo, esta es una introducción, Amor y Occidente de Rougemont es una introducción a lo que el amor o cómo el amor se desarrolla a lo largo de los siglos, ¿sí? Que son estas formas, estas etapas, y bueno, hay muchísimas reglas. Yo les recomiendo que si gustan, léanse los grandes cantares medievales sobre la caballería, el amor cortés y las grandes aventuras. Y bien, el día de hoy en Anamórfico quiero presentar a un gran amigo, gran maestro, gran analista, por así decirlo, de películas, que es el doctor Carlos Mendiola. Carlos es un apasionado creador de contenidos y del séptimo arte. Se enfoca en las comedias románticas y las relaciones entre el cine y la literatura. Miradas panorámicas al cine, cámara abierta, más allá de la pantalla, son algunos de los libros en los que ha participado. Es columnista de Meca 2.0 y en su propio sitio y colaborador del blog Permanencia Involuntaria. Inició la campaña en redes sociales de Amor por México a través del movimiento Motivos para Amar a México. Hoy se llama Amar a México, el cual cuenta con 11 ejemplares que versan sobre cine, música, arte, tradiciones, entre otras experiencias muy mexicanas.
Es profesor asociado con más de una década dedicada a la innovación educativa. Ha sido reconocido en 2015 por el Instituto Tecnológico de Monterrey como profesor inspirador y profesor Novus en 2021 y en 2023 como profesor de excelencia y como profesor que deja huella. Actualmente es director asociado del Departamento de Medios y Cultura Digital aquí en Campus Santa Fe. Pido un aplauso para el desarrollo de esta gran película. Muchas gracias, maestro Tagle. Bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito o un mucho del amor, pero lo vamos a hacer ya bajo una perspectiva de cómo sucede en gran medida hoy en día. El pretexto, desde luego, es Escuela de Vagabundos, pero lo haremos en un marco que nos permita hablar no únicamente de Escuela de Vagabundos, sino también de la comedia romántica en México, digamos, ¿no? Desde luego, haremos algunas conexiones con comedias románticas internacionales también. ¿Por qué hablar de las comedias románticas? Bueno, una de las respuestas creo que ya nos las dio justamente el maestro Tagle, ¿no? Al final de cuentas, esta cuestión del amor es algo que nos ocupa de una u otra manera todos los días, ¿no? Esta ilusión o esta posibilidad de encontrar a esa persona especial, significativa, con la cual compartir. Idealmente, vaya, ya veíamos que quizás se queda en ese ideal o no. Ahorita vamos a hablar justamente sobre qué nos proponen las comedias románticas, pero sobre esta posibilidad de encontrar a esta otra persona con la cual compartir la vida. Pero además las comedias románticas son súper populares, por demás populares, ¿no? Si hablamos en específico del cine mexicano, las comedias románticas son el segundo género de mayor popularidad. ¿Alguien se imagina cuál es el primero, de casualidad? El drama, no, el terror. El terror es el género favorito de los mexicanos. Nada más aquí para compartirles aquí algunos datos, ¿no? Pero la gran mayoría de las películas, o un fuerte número de películas taquilleras en México, son comedias románticas. La película más taquillera del año pasado, Mesa de Regalos, fue una comedia romántica precisamente, ¿no? Y a lo largo de la historia podemos encontrar en el top 10, en el top 2, en el top 3, comedias románticas. Que además se vuelven algo bastante curioso e irónico, porque cuando hablamos de comedias románticas muchas veces pensamos en, ay, como que todas son iguales, como que son muy parecidas, como que voy a ver de nueva cuenta un poco lo mismo. Y quizás en cierta manera sí, pero en otras maneras no, porque también las comedias románticas, justamente ahora que el maestro Tagle nos compartía estos pasos del proceso romántico, ¿no? Y que ya nos iba dando esta referencia, al final cada una de estas comedias románticas y a lo largo de los años nos van dando respuestas o matices distintos en relación a ello. Bueno, aquí para darles también algunos otros datos adicionales sobre nuestro consumo de cine. Esto tomemos en cuenta además que hoy en día se sigue replanteando y reconfigurando, sobre todo a raíz pues, del 2020, de la pandemia, que ha cambiado la manera en cómo consumimos el cine, aunado a los servicios de streaming, ¿no? Entonces, esto ha hecho que se modifique mucho la manera en cómo vamos al cine, quiénes van al cine, pero aún así seguimos siendo uno de los mercados principales que van al cine. Vaya, no es gratuito que de repente tengamos actores o figuras internacionales visitando nuestro país, ¿no? Tiene que ver justamente con que sabemos que los mexicanos vamos al cine. Muchos de los que vamos al cine tenemos que ver justamente con estudiantes y tiene que ver ya ahí con diferentes grupos en términos de escolaridad, ingresos económicos y demás. Bueno, otro elemento importante, la experiencia humana, ¿no? Los géneros están asociados con emociones. El terror ya nos da una posibilidad de espantarnos, quizás, de desahogarnos, de vivir una catarsis y de confrontarnos con lo más básico que es estar vivos o sobrevivir. Pero el amor nos da esta otra posibilidad, ¿no? Nos hace sentirnos más inspirados, motivados y demás. Y además, algo que ya se estaba mencionando, que ya lo mencionaba el maestro Tagle un poco, es, uno, el género y la comedia romántica en particular es un género muy asociado con la industria.
es un género que crea estrellas. Si ustedes piensan en comedias románticas, y lo vamos a ver también un poco más adelante, frecuentemente podemos pensar en actores y en actrices que representan esas comedias románticas, ¿no? Julia Roberts, Meg Ryan, por ejemplo, Matthew McConaughey durante mucho tiempo también. Uno veía a estos actores y ya sabía comedia romántica. Son también un reflejo social, nos están contando cómo está siendo visto el amor en ese momento. Porque si bien seguimos teniendo estos pasos, también la perspectiva que hay sobre el amor ha cambiado, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita con más detalle. Me gusta agregar aquí que la comedia romántica también es un placer culpable y también es un prejuicio, porque de repente hay un mucho de culpa en decir, ay, me gustan las comedias románticas, vamos a ver una comedia romántica, ¿no? De repente, y sobre todo cuando estamos en entornos más académicos, hay mucho más esta perspectiva de, no, mejor vamos a ver la película que ganó en el Festival de Cannes, la película de arte, la película que habla de algún otro autor, que quizás, claro que vale la pena, pero las comedias románticas y el cine comercial también nos están contando algo y también nos están hablando de algo. Es un género híbrido, desde luego, que está combinando comedia y romance, ¿no? Eso es muy, muy importante. El American Film Institute lo define de esta manera, como un género en el que el romance lleva a situaciones cómicas. Sin embargo, me gusta más esta definición que propone Tamar McDonald, donde habla de que es un filme que tiene como elemento central la búsqueda del amor. Ese es el objetivo. Ahora, esto es más mostrado de manera ligera. Esto no es una tragedia, no es Romeo y Julieta, que justamente referíamos, donde, esto no es un spoiler para nadie, pues la pareja termina muerta y separada, ¿no? Aquí generalmente vamos a tener un final feliz, incluso cuando la pareja no termine junta, van a tratar de darnos algún sentido de que esto fue para bien, es lo mejor, ¿no? Entonces hay este elemento. Casi siempre, ese es el otro elemento que está ahí, como una conclusión feliz. Aquí les refiero el libro, lo pongo también incluso, porque algo que me parece también un matiz interesante, y qué bueno que tenemos espacios como Anamórfico, es que de repente no tenemos todavía tanta teoría del cine en relación a los géneros y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan sobre comedias románticas y todavía más sobre comedias románticas mexicanas, van a encontrar literatura, sí, pero es poquita todavía, ¿no? Hay mucho espacio para estar investigando en relación a ello. Y aquí me permití agregar otro elemento que me parece muy útil, que propone John Truby en su libro sobre la anatomía de los géneros. Él habla sobre que cada género, el terror, el western, por ejemplo, igual que la comedia y el romance, tienen una filosofía o una manera de ver el mundo, ¿no? Y todas las comedias y todos los romances comparten eso, ¿no? Bueno, aquí en la comedia además estoy puntualizando algo que en particular conecta mucho con Escuela de Vagabundos y que tiene que ver que la comedia que utiliza es comedia de enredos, porque hay toda esta confusión en relación a si es un vagabundo o no es un vagabundo. Hay mucha comedia blanca, sobre todo si ya vamos conectando con algunas cuestiones de la película, con la señora de la casa que de repente le dicen, no, pues ya se peló este vagabundo. Ay, se cortó el cabello. No, me refiero a que se fue de pinta. Ay, ¿en qué color se lo pintó? Es comedia blanca, ¿no? Están haciendo humor con cuestiones que pueden parecer bastante sencillas, ¿no? Incluso bobas, pero que nos causan gracia. Y comedia física, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el mayordomo, lo vemos por ahí en varios momentos, que se atora, que se le cae algo. Bueno, eso sucede también. Ahora, volviendo al Mind Action, la comedia nos dice, esta es la manera, la filosofía general, ¿no? Que el éxito llega cuando te despojas de todas las apariencias y muestras a los demás quién eres. ¿Y acaso no? El personaje principal aquí se tiene que despojar de esta apariencia que tiene en un principio, que es de ser un vagabundo, cuando realmente no lo es. Y digo, no nada más impacta con el protagonista, en cierta manera también con la protagonista, porque si bien ella no está pretendiendo ser alguien más, tampoco está siendo del todo honesta con él. Y luego tenemos el romance.
El romance nos habla de aprender a amar y nos dice que aprender a amar es la clave de la felicidad, ¿no? Y entonces a lo largo de la película, pues los personajes también con estos pasos que ya nos fueron compartidos ahorita, pues justamente están avanzando en esta oportunidad de aprender a amar y de realmente ser transparentes con lo que sienten, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estos elementos ahí. Ya nos compartieron los pasos del amor. Yo les voy a compartir los pasos de la comedia romántica, ¿no? Porque todos los géneros tienen pasos, como recetas. Importante aquí decirlo, estos pasos son recetas que se pueden cambiar y que se pueden modificar, ¿no? Generalmente los vamos a tener ahí de manera bastante clara, pero lo que hace divertido y lo que hace interesante el cine es que se pueden mezclar con los pasos de otro género, que se puede cambiar un poco el orden, ¿no? Que le puedes condimentar de maneras diferentes para que nos tengamos esa percepción de que estamos viendo exactamente una calca, ¿no? Hay elementos distintos. Todas las comedias románticas sí o sí tendrán un deseo insatisfecho, ¿no? Aunque veamos que estos protagonistas se sienten muy seguros, se ven muy contentos o están en plenitud, lo voy a poner entre comillas, siempre hay algo que nos denota a través de las acciones, de algo que dice el personaje, que algo le falta, ¿no? Y eso está aquí también. Tenemos el encuentro, que es otro elemento del cual ya también se habló un poquito, pero es ese momento, ¿se acuerdan de las miradas? Bueno, ese es el encuentro justamente, y en las comedias románticas además este encuentro está matizado, está mostrado a través del lenguaje audiovisual, a través de música, para indicarnos hay algo especial en estos dos personajes que se están encontrando, ¿no? Que está enfatizado desde luego con las miradas y lo demás, y además en ese encuentro puede haber otra serie de elementos relacionados. Uno, por ejemplo, el antagonismo del amor, que tenemos aquí en Escuela de Vagabundos. Antagonismo del amor se da cuando los personajes están enamorados uno del otro, nosotros nos damos cuenta que se gustan, pero ellos no están dispuestos a aceptarlo. ¿Y acaso aquí no vemos constantemente que sabemos que a ella le gusta a él, pero lo desprecia? Sabemos que a él le gusta a ella, pero coquetea con otras, ¿no? Y entonces están constantemente mandándose señales que también dicen, sí me gustas, pero quizás no tanto, ¿no? Están antagonizando en relación y están rechazándose a lo largo de la historia, ¿no? Montaje del amor, que en este caso no tenemos, pero en algunas ocasiones, en algunas comedias románticas se da este recurso donde se pretende que están enamorados, se pretende que van a ser pareja. Aquí lo que sí tenemos es una mascarada. Esto quiere decir que tenemos un personaje que pretende ser algo que no es. ¿Y aquí quién pretende ser algo que no es? Alberto, ¿no? Que pretende ser un vagabundo a quien le conviene hacerse pasar como un vagabundo para enamorar a Susana, ¿no? Pero nosotros sabemos desde un principio que no es un vagabundo, ¿no? Sin embargo, hay esa mascarada a lo largo de prácticamente toda la película, ¿no? Bueno, el enamoramiento, que es uno típico, esto de chico conoce chica y demás. Tenemos este paso de diversión juntos, que bueno, aquí lo vemos, hay ciertos momentos donde sí la pasan bien, pero en muchas otras comedias románticas lo han visto con estos montajes donde van al cine, van a un picnic, están viendo la televisión, simplemente vemos a estos personajes pasarla bien, ¿no? Y nos damos cuenta de lo bien que se llevan. Desde luego necesitamos que haya obstáculos, el viaje o el recorrido que están haciendo los personajes, nuevos conflictos, una elección que deberán de tomar estos personajes, que puede ser más o menos explícita, ¿no? Pero el personaje necesita tomar claramente la decisión de que se quiere quedar con él o con ella. Tendremos una crisis y un acto ridículo, que aquí todo esto sucede. Esta es una comedia romántica bastante sencilla en realidad, bastante ágil también,
pero que cumple con todos estos elementos, ¿no? La crisis es simplemente ese momento donde él y o ella, o ellas, entran en este conflicto de Lola, le voy a perder. Y entonces tendrán que tomar alguna decisión que les permita demostrarle a la otra persona que verdaderamente le aman y que quieren quedarse con él, con ella o con ella. El acto ridículo aquí no es... Bueno, en la crisis, por ejemplo, antes de pasarme al acto ridículo, sí vemos, por ejemplo, un momento de crisis después de la clase de natación, donde ella llora, por ejemplo, ¿no? Porque lo está perdiendo a Alberto, ¿no? El acto ridículo, que vemos también en muchas comedias románticas, a veces es verdaderamente muy explícito, tiene que ver con que aquel personaje que ha despreciado al otro le diga con todas sus letras y de manera mucho más notoria que le ama. Por darles otros ejemplos de esto, si alguien ha visto Amor de mis amores, que es una comedia romántica relativamente reciente, ella, la protagonista, el personaje de Sandra Echeverría, pide que la graben en video, ¿no? Y ahí es el momento en el cual declara su amor al otro personaje y le dice que es el amor para ella. Y obviamente el amor para ella implica perdonar, porque sin hacer mayor spoiler, pues hubo por ahí una infidelidad. O si piensan en A la mala, que es otra comedia romántica de la cual hablaremos más recientemente, en A la mala, por ejemplo, la protagonista, que también tiene que pedirle perdón a él, llega a un auditorio, digamos que algo como esto, donde hay un evento, hay público, y ella le tiene que ofrecer disculpas. Ya sabemos que ella canta horriblemente mal. Ya se mencionó aquí, además, el tema de la música, que es un tema muy importante para la comedia romántica. Y ella no es que cante especialmente bien, pero le tiene que ofrecer disculpas. Y entonces sube al escenario. Antes ya nos mostraron esta canción, que es la de Tú y yo somos uno mismo, de Timbiriche. Y entonces, bueno, la propia canción, como ya se dijo antes, le está expresando justamente eso. Entonces, bueno, eso es claramente un acto ridículo y es hecho en público. Y en algún momento, esto puede suceder quizás un poquito antes o al final, pero hay una epifanía o hay una revelación en términos de que se ama a la otra persona y qué es lo que hay con el amor, ¿no? Y finalmente ya nos vamos a la resolución. Esos son los movimientos, los tropos o estos recursos narrativos que frecuentemente tenemos en las comedias románticas. Incluyen regularmente esto: una boda frustrada que resulta en algo positivo, que aquí no tuvimos, pero que sí tenemos en muchas otras. Cásese quien pueda, por ejemplo, con Marta y Gareda, empieza con una boda que no resulta. En Amor de mis amores hay una boda que sí se va a dar, otra boda que no se va a dar. En La novia fugitiva con Julia Roberts hay una boda, bueno, hay varias bodas que no resultan. En La boda de mi mejor amigo hay bodas de nuevo, ¿no? Entonces es algo muy constante. Consejos de él y o la amiga, que frecuentemente están hablando de, oye, te gusta, no te gusta, pero mira, pero es buen tipo, pero haz, pero di, pero conquístala de esta manera. Que en la comedia romántica en general sucede con los amigos. En la comedia romántica en México, por cierto, algo que vemos mucho más en lugar de los amigos es a la familia, ¿no? Por ejemplo, en Escuela de Vagabundos tenemos a la hermana, que se da cuenta que a Susana le gusta Alberto, ¿no? Y entonces ella le dice ciertas cosas, a veces muy claramente, otras no tanto, pero lo está aconsejando. Y las reglas del amor, que aquí tampoco tenemos de manera tan clara, pero que en muchas comedias románticas, de manera directa o indirecta, se está hablando, ¿no? De qué es el amor, cómo funciona, cuáles son los pasos, qué tienes que hacer en relación a ello. Ahora, como yo lo mencionaba, hay diferentes tipos de comedias románticas. Todas tienen esto que hemos visto en común. Pero hay 4 tipos de comedias románticas que conocemos hoy en día. La screwball comedy, que es la base de la comedia romántica. La sexy comedia. La comedia romántica radical. Y la comedia romántica neotradicional.
que es la que vemos y la que conocemos mucho más. Vamos a hablar un poquito de ellas en términos generales, pero bueno, la screwball comedy es la receta que ya conocen ustedes. Chico conoce chica, se enamoran, nosotros sabemos esto y vamos a ver si terminan juntos o no. Ahí la gran referencia, literalmente la madre de las comedias románticas, se llama Sucedió una noche, con Clark Gable, o It Happened One Night. Si la quieren ver, es tremendamente divertida y todos los elementos que vemos en ella siguen presentes hasta hoy en día. Escuela de Vagabundos justamente entra ahí, ¿no? Es una screwball comedy por completo, ¿no? Bueno, ahí vienen periodos, tiempos en los cuales las podemos encontrar. Ya hemos hablado de estos elementos que están presentes en este tipo de comedias románticas. Voy a ahondar un poquito en el tema de la sexualidad, que en realidad nos daría espacio para hacer todo un anamórfico, porque el tema de la sexualidad está presente en las comedias románticas, pero de manera muy sutil. Al menos en la screwball comedy prácticamente no se toca, apenas si se habla. En algunas otras ya se menciona un poco más, ya pasamos de estos primeros acercamientos a que haya algo más, pero sigue habiendo una perspectiva bastante conservadora hasta que llegamos a otro tipo de comedia romántica. Bueno, ya hemos hablado bastante, de hecho ya se hicieron estas referencias sobre My Man Godfrey, que justamente retoma como elementos Escuela de Vagabundos y ya sabemos de qué va esta historia, ¿no? De este músico que es confundido por vagabundo en esta casa, donde él decide seguir con el juego porque le gusta la hija mayor de esta familia, ¿no? Y eso ya nos da para todo este planteamiento que además, si nos ponemos muy críticos, en realidad todo lo que sucede en Escuela de Vagabundos pasa como en una semana. Son apenas unos días, pero los personajes ya se enamoraron. Algo que, por cierto, creo que vale la pena aquí poner un poco sobre la mesa y creo que es quizás incluso una cuestión que pudiéramos criticarle un poquito a Escuela de Vagabundos, tiene que ver con cómo nos presentan a Alberto, porque nos lo presentan manejando este carro, vemos que está cantando, desde luego, y cuando vemos que se baja, ya parece un vagabundo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con que aquí podemos criticarle algo a esta película? Algo que pudiera haber hecho quizás un poco mejor Escuela de Vagabundos es mostrarnos al personaje más arreglado, más pulcro, más limpio, y cuando el carro se descompone, su apariencia se descompone y entonces se convierte en el vagabundo. Pero aquí ya me lo muestran, porque además si entramos un poquito en la lógica de la película, pues este es un hombre al que le prestaron este carro y como nos explican más adelante, pues es un compositor que tiene un cierto estatus y demás. Entonces no nos explican del todo por qué es que va con esta ropa, que claro que resulta conveniente para la película, para la historia y demás, que se pudo haber resuelto relativamente fácil, pero bueno, la película ya nos da ese elemento por sentado. Me voy a ir un poquito más rápido para, en lugar de revisitar escenas, poder recorrer un poco el género, pero bueno, ya se habló del encuentro justamente, de estas miradas que ya vimos también en las imágenes anteriores, cómo se va dando todo este romance entre los personajes. Vaya, incluso se acordarán de esta escena donde ella le pregunta, bueno, pues, ¿qué estás haciendo? Estoy cuidando la casa como todas las noches. Y le dice, pero, ¿cuál todas las noches? Si acabas de llegar, anoche no estabas aquí, ¿no? Pero bueno, es parte de el romance y el cortejo. La cena que, por ejemplo, sirve muy bien para enfatizar, para jugar con estos elementos que ya hemos hablado del antagonismo del amor, porque, bueno, a él lo visten, juegan incluso, ¿no? Se acordarán que en esta cena hay por ahí alguien que cuestiona, ¿pero a poco usted cree que alguien va a confundir un vagabundo a un vagabundo por alguien que sea una persona de sociedad? Dice, no, eso no sería posible. Y nosotros que estamos viendo la película, y claro que Alberto dice, claro que puede suceder. Bueno, pues está sucediendo en ese momento, ¿no? Además lo vemos coquetear con varias de las invitadas, a ellas coquetear con él, porque bueno, Alberto
Obviamente feo no es, pero además es muy carismático, es muy encantador, es muy amable. Pero bueno, Susana hace lo propio, ¿no? Porque así como él le da picones a ella lo hace con él, ¿no? Para estar justamente enfatizando esto. Es un elemento que también en términos de comedia funciona muy, muy bien. Vaya, incluso hay reclamos al respecto, ¿no? Pero ¿cómo es posible que no tenga esta seriedad con las invitadas, con los invitados en general y que esté jugando con ellos? Vaya, él todavía accede a ir a dar una clase de natación, que claramente no es un maestro de natación, sabe nadar, pero le conviene ir al club, le conviene seguir con esto y estar de nueva cuenta con este antagonismo del amor con ella, ¿no? Estos otros elementos, estos otros momentos que son también muy graciosos, en otra cuestión que es incluso absurda, porque ¿alguien se acuerda de qué era este dulce que estaba preparando? De pepino. ¿Alguien ha probado el dulce de pepino? Delicioso, que yo creo que no existe, digo, no sé si exista, pero funciona muy bien de nueva cuenta, porque ella se tiene que ocupar de algo, tiene que decirle a él, claro que estoy ocupada, claro que además sé cocinar. Noten aquí otra cuestión, estamos hablando de una screwball comedy, y esto nos da para después profundizar en algo, pero esta screwball comedy como tal, hablamos de los 50, las screwball comedy están haciendo un reflejo también en su momento de los roles sociales y de las expectativas para estas parejas, ¿no? Entonces, aquí el que ella cocine, por ejemplo, está mandando una señal de está preparada para casarse. Yo no estoy diciendo aquí si esto está bien o está mal, estoy hablando de cómo lo está proponiendo la película, ¿no? Entonces, está hablando y expresando cuestiones de género, también a través de que hacen, que dicen estos personajes, ¿no? Y bueno, el final, que ya sabemos dónde, sobre todo Susana, que no se ha atrevido a aceptar que está enamorada de Alberto, tendrá que hacerlo. Regresan a la fuente, por cierto, en la cual antes ya le cantó. Ella se hace o finge que se desmaya, él la tira, ¿se acuerdan? Cae en la fuente y entonces ella ya sale, como con esta otra perspectiva. Y bueno, terminamos con ese beso, ¿no? Pero bueno, esto nos da un poco ese recorrido para. Y hablábamos un poco de estrellas de las comedias románticas, ¿no? Bueno, Pedro Infante, que desde luego también tiene dramas, es una de las estrellas de la comedia romántica de aquella época. Pablo y Carolina, por ejemplo, es otra comedia romántica que protagoniza, donde hay un cambio de uno de estos personajes en términos de género, ¿no? Que esto es algo que han visto en telenovelas, que han visto en otras películas, porque además ahí se vuelve muy cómico que pues él se empieza a enamorar de un chico, que en realidad es una chica, ¿no? Pero pues él está por completo confundido. O El Inocente, que si alguien ha visto ¿Qué culpa tiene el niño?, por ejemplo, con Carla Souza, bueno, esa película retoma elementos de El Inocente, ¿no? Claro que los lleva un poquito más lejos. Porque en El Inocente, por ejemplo, únicamente se cree que los protagonistas han pasado una noche juntos. Y estamos hablando de los 50, entonces, si han pasado una noche juntos, haya el resultado que haya o no haya otra cosa más, otra consecuencia, pues se tienen que casar. ¿Qué es lo que pasa en El Inocente? ¿En qué culpa tiene el niño? Pues qué culpa tiene el niño, porque no nada más pasaron esa noche, sino que hay un fruto de esa noche, ¿no? Entonces lo lleva un poco más lejos, pero está ahí. Bueno, Silvia Pinal, por ejemplo, también protagonizó muchas comedias románticas, muchos de los cómicos famosos de nuestro país, como Cantinflas, como Titán, pues también son protagonistas de estas comedias. Luego tenemos lo que se conoce como sexicomedia, que estamos hablando aquí en México más de los 60s y 70s. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Hay un poquito más de apertura en términos de el acercamiento sexual, la intimidad entre los personajes. Ojo, yo aquí no estoy hablando de el cine de ficheras,
que también puede entrar en la sexicomedia, pero es todavía un subgénero dentro de esta y tiene otros matices, tiene otro tipo de comedia y es mucho más explícito que lo que es la sexicomedia. La sexicomedia sigue siendo familiar, ya los personajes pasan una noche juntos o se quedan fuera del horario, pero todo sigue siendo bastante familiar, ¿no? O sea, de hecho, sexicomedia en Hollywood, Pillow Talk, por ejemplo. Aquí en México, muchas de las comedias románticas de Angélica María, por ejemplo, entran en esta categoría, ¿no? Que de repente pudiéramos incluso estar pensando, pero ¿cómo? ¿De veras, Angélica María? Sí, pero vaya, acuérdense, seguimos manejando clasificación A, B15 si acaso, ¿no? O sea, realmente no vamos a ver mucho más de esto, ¿no? Bueno, voy a avanzarlo un poquito más rápido para que sí alcancemos a hablar de todos los subgéneros, pero aquí algunas estrellas de la época, algunas de estas películas que pertenecen a este subgénero. Más recientemente y de manera mucho más clara, por ejemplo, Recién casado con Jaime Camil, pues justamente es una sexicomedia. El elemento sexual o de intimidad es un ingrediente muchísimo más claro. Me voy a ir más rápido acá, me voy a ir a la comedia romántica radical. Esta creo que es la que nos puede dar el contrapunto y se puede volver mucho más interesante. Porque, ¿cuál es el elemento central de la comedia romántica radical? La comedia romántica antes de la radical cree en el amor ideal. Cree en esta posibilidad de voy a encontrar a esta pareja, voy a vivir con él, con ella para siempre. Al menos es la promesa. En la comedia romántica radical, que además vayan viendo ya los años, 60s, 80s, hay otra percepción del amor. Y estamos hablando de una época en la cual comienza a haber divorcios, en la cual la gente empieza a decir, híjole, esto que me plantearon de que voy a encontrar a la pareja de mi vida y todo va a funcionar perfecto, no va a ser así, o no va a ser así de sencillo. Y entonces la comedia romántica radical cuestiona el amor y nos da definiciones del amor mucho más complejas. Ya no nos dice que el amor es para toda la vida, o quizás nos dice que es para toda la vida, pero implica trabajo, implica compromiso. O sea, no es nada más me caso y ya, y estuvo, ¿no? La comedia romántica radical también nos dice cuestiones como te vas a enamorar de una persona hoy y va a ser el amor de tu vida por los siguientes meses o años y va a acabar. Y luego vas a tener a lo mejor otro amor de tu vida. Entonces vas a tener varios. También nos dice que el amor tiene ciclos, que el amor es mucho más complejo, que no es algo tan ideal. Así que rompe precisamente con lo anterior y algo que hace y que es muy interesante y que seguimos conservando hasta hoy es que es autorreflexiva. ¿A qué me refiero con que es autorreflexiva? Aquí hay una conciencia de la comedia romántica, de qué es una comedia romántica y de que está hablando del amor. Y esto lo hace en varios sentidos o en varias maneras. Uno, sobre las relaciones románticas, que es justo lo que planteaba, sobre este amor mucho más complejo, sobre el sexo para ambos sexos, sobre la intimidad. Aquí sí hay intimidad sexual entre los personajes, pero además hay un rompimiento con lo que pasa antes. Les decía que esto es algo en lo cual nos podemos ocupar todo un anamórfico, pero por ejemplo, comedias románticas antes de la radical, si una mujer tenía intimidad sexual, y eso también pasa en las telenovelas, por cierto, aquella persona con la cual tuvo intimidad sexual es con la que se va a casar. Así pasa, así pasaba. En las comedias románticas radicales no necesariamente, ¿no? Entonces, eso es algo que comienza a evolucionar y que comenzamos a darnos cuenta que hay una perspectiva mucho más amplia, mucho más completa en relación a hombres, mujeres y que está permitido.
para ellos, ¿no? Sabe que es una película, sabe que es un texto fílmico, lo cual podemos ver en diferentes soluciones a través de lenguaje audiovisual, por ejemplo, que aquí en Escuela de Vagabundos no tenemos tantos juegos con ello, pero en muchas otras comedias románticas de hoy en día se juega con pantallas divididas, se juega con disolvencias o con diferentes tipos de montajes. No sé si alguien de casualidad ha visto Down with Love o Abajo con el Amor. Bueno, aquí esta es hay un momento muy divertido que hace juego con esto en Abajo el Amor, que es una comedia romántica protagonizada por Renée Zellweger y Ewan McGregor, que sucede en los 60s más o menos, y hacen un montaje en el cual están hablando por teléfono. Pero lo que hacen mientras están hablando por teléfono semeja a un acto sexual, ¿no? Entonces, esto es algo que hacen ya las comedias románticas a partir de lo radical. Y bueno, son un reflejo mucho más realista del amor. Aquí la gran recomendación es Annie Hall, de Woody Allen, que justamente nos hace un planteamiento sobre la comedia romántica. Sin hacer mayor spoiler, ustedes ya podrán anticipar qué pasará con esa pareja. Pero, por ejemplo, hablando de alguna comedia romántica radical, aquí en México, una gran recomendación es Solo con tu pareja, que es conocida como la primera comedia romántica en México que habla del VIH, del SIDA, y que además es una comedia romántica bastante interesante, llena de simbolismos, juegos y demás. Aquí tenemos algunos otros ejemplos, como Cilantro y Perejil, Te presento a Laura, por ejemplo, Paraíso, Corazón de Melón. Por ejemplo, Paraíso ya nos presenta una pareja o un protagonista que tiene sobrepeso, que también es algo distinto en las comedias románticas, porque frecuentemente los protagonistas de comedias románticas pues son bellezas mucho más hegemónicas, ¿no? Y entonces nos habla del amor para distintos grupos o con distintas situaciones o condiciones de vida. Y hoy en día lo que tenemos es mucho más una comedia romántica neotradicional. ¿Qué es lo que sucede en estas comedias románticas? Lo que vamos a ver es una mezcla, básicamente, de dos tipos de comedias románticas que ya hemos hablado. La comedia romántica, la screwball comedy, y la comedia romántica radical, ¿no? Tenemos una mezcla de esas dos, donde el resultado es que seguimos reflexionando del amor, pero ya no es un planteamiento tan radical, tan crudo, ¿no? Es como si vamos a hablar del amor, vamos a hablar de que igual y no es para siempre, pero vamos a tener un final feliz, vamos a tener un poco más de esperanza. Tenemos muchísimo sentimiento de nostalgia. ¿Y a través de qué lo vamos a ver? La música. Si ustedes piensan en las comedias románticas que han visto recientemente, yo me atrevería a decir que el 99% de ellas tienen música, y tienen música de los 90s o de los 80s, que está hablando y está sirviendo para este sentimiento de nostalgia, desde luego, pero también para dialogar más sobre el amor. Sigue siendo autorreflexiva, pero ya no con esa misma intensidad, y sigue teniendo la presencia del aspecto sexual, de intimidad sexual, pero de nueva cuenta sigue sin tratarlo de manera tan clara o tan precisa. No es un elemento central. Está ahí, pero no vamos a ponerle tanto enfoque. A la mala, por ejemplo, Tienes un email, son ejemplos de comedias románticas neotradicionales. Y bueno, aquí tenemos muchos más, ¿no? Prácticamente todo lo que vemos hoy en día es comedia romántica neotradicional, que aquí además les traje ejemplos de finales de los 90s, principios de los 2000s, y también algunos que prácticamente son de los años más recientes, ¿no? Pero desde Amor a primera vista, Me late chocolate, No eres tú, soy yo, Cansada de besar sapos y demás. Y bueno, como lo decía, tenemos figuras, tenemos actores que podemos
claramente identificar con este género. De hecho, si ustedes ven, pues varias de estas caras se repiten, ¿no? Porque la comedia romántica ayuda a consolidar figuras como, bueno, Marta y Gareda creo que es clarísima, pero bueno, también ahí está Jaime Camil, Sandra Echeverría, Aislinn Derbez, entre otros más. Más recientemente, por ejemplo, Mauricio Ockman, bueno, sigue estando muy presente, no nada más en la comedia romántica, sino en la comedia en general. Algo interesante, por ejemplo, es la integración de un actor como José Eduardo Derbez, que no necesariamente obedece al estereotipo hegemónico de belleza masculina, sin embargo, es un protagonista de comedia romántica, y me parece que la actriz a quien hemos tenido más presente en este género en los últimos años es Cassandra Sánchez Navarro, ¿no? Pero bueno, películas como El Roomie, Loco por ella, Noche de bodas, Mesa de regalos, El mesero, Qué despadre, Con todas menos contigo, o Todas menos tú, mejor dicho. De hecho, todas estas, top 5 o top 10 en los últimos 3, 4, 5 años, como estábamos platicando, ¿no? Algunos rasgos que creo que nos pueden ir permitiendo a cerrar algunas ideas principales, por ejemplo, las estrellas, ¿no?, que tenemos. La idea de que tenemos también gente común, porque si pensamos realmente en quiénes son los o las protagonistas de las comedias románticas, está tanto en cómo se ven, pero qué hacen también. Esto también nos da para otro anamórfico, pero si ustedes se han sentado a pensar un poco en qué trabajan los protagonistas de comedias románticas, la mayoría de ellos tienen trabajos que no son los de todo el día, ¿no? Son escritores, son actores, son guionistas, son productores, son publicistas, trabajan en ciertos sectores, pero no de manera frecuente son asistentes, secretarias, la persona que está en el mostrador, no. Tienen ciertos trabajos específicos, ¿no? El estilo clásico y el romance que sigue ahí, tenemos esta conciencia autoconsciente. Otro aspecto importante, pareciera ser, de acuerdo a las comedias románticas, que el amor es una cuestión de jóvenes. No tenemos tantas comedias románticas, o prácticamente no tenemos, que nos hablen del amor con adultos mayores, por ejemplo. O con personas más maduras, ya ni siquiera pensemos en adultos mayores, que serían personas de 60, 70. Pensemos en alguien en los 40, 50. Pues pareciera que las comedias románticas solamente son para adolescentes y jóvenes, ¿no? Los obstáculos que enfrentan, bueno, frecuentemente son también estos, ¿no? Los papás, las rivalidades, la clase, la edad, la carrera, la etnicidad o alguno otro. Los anhelos y sueños románticos, que sí tienen que ir mucho en esta cuestión de encontrar a esta persona significativa, ¿no? Hay esta idea del amor verdadero, de las almas gemelas y de por siempre, ¿no? En realidad de presentarlo de manera mucho más compleja. Relacionado también con cuestiones de género, frecuentemente asociado con las mujeres hay este aspecto de seguridad económica, y del hombre, esta cuestión de resistencia, que está muy asociado con cuidar su libertad, ¿no? Porque pareciera ser que casarse o encontrar a esta otra persona te ata a esa otra persona, ¿no? En ese sentido de perder la libertad. Un autosacrificio o una inversión en la pareja, que ya nos empieza a hablar, esto también da para otro anamórfico, cuestiones psicológicas, por ejemplo, de las comedias románticas, ¿no? Hay mucho de las relaciones de los padres con los hijos reflejadas en los conflictos de las comedias románticas. Lo divergente se une, hay mucho de esto también, ¿no? En este sentido de los opuestos se atraen, por ejemplo, ¿no? Que está ahí. El sexo postergado o el sexo que une también. Mientras que en lo marginal o en lo no tan visto, se habla más del sexo como un elemento más de la relación. El final, siempre hay una unión, bueno, casi siempre, que nos refleja esta felicidad, o puede ser que tengamos en historias más marginales
un final ambivalente o una separación. En algunas de estas comedias románticas que les mostré, no necesariamente acaban juntos. No tenemos este final donde acaban separados, pero casi siempre, convenientemente, esto también pasa en las telenovelas, en muchos casos, aparece por ahí alguien más. Alguien más, hay de nuevo miraditas rápidas en las cuales nos dicen, bueno, ahí hay otra posibilidad, ¿no? Y hay esta reafirmación del romance o hay mucha más profundidad en la relación. Que por cierto, antes de ir a lo que sigue, una acotación importante, porque hace un rato se habló de William Shakespeare y hay varias comedias románticas que tienen que ver con William Shakespeare, pero hablando de una comedia romántica no mexicana, hay una comedia romántica que se llama Rosalina, que es una comedia romántica neotradicional que debería de estar en Disney Plus, es una producción de Disney, donde lo interesante está en que la historia nos es contada por Rosalina. De hecho, si se acuerdan, hace un ratito en el fragmento que nos mostró el maestro Tagle, se hacía referencia a Rosalina. Pues Rosalina resulta ser que es prima de Julieta y 3 días antes de que Romeo conociera a Julieta, estaba coqueteando con Rosalina. Rosalina lo que nos plantea es la historia de Romeo y Julieta contada desde el punto de vista de Rosalina, y no voy a contar el final, pero lo interesante que propone y que está mucho más en una comedia romántica neotradicional está en que Romeo y Julieta nos habla de encontrar este amor ideal, que como ya se dijo justamente en el amor ideal, acaban separados o acaban de manera trágica. Es este amor tan perfecto porque solamente dura ese tiempo, pero en realidad no es un amor que se consuma, ¿no? Y en Rosalina el final es distinto y hay por ahí una pregunta, esto no va a ser un spoiler, pero en algún momento Romeo y Julieta se preguntaron realmente qué se gustaba uno al otro y qué iban a hacer después de estos ideales que se plantearon. Es más, ¿sabe Romeo qué le gusta a Julieta en términos de comida y qué le gusta a Julieta en términos de comida a Romeo? No lo saben. Y eso es algo que pone sobre la mesa Rosalina con el desenlace, porque si no lo sabes, ¿cómo vas a vivir feliz para siempre? ¿No? Que es parte de lo que están cuestionando ya aquí. Solamente para concluir ya un poco más, bueno, ¿cómo es la comedia romántica? Que ya lo hemos estado discutiendo bastante, pero es esta mezcla de recursos audiovisuales con esta postura sobre el amor que está recuperando lo tradicional con una visión mucho más compleja o mucho más completa del amor y que ya no considera solamente a el amor como esta posibilidad de encontrar a alguien, sino de discutir otra serie de elementos que están alrededor del amor, como la sexualidad, como la familia, como los amigos, entre otros aspectos, ¿no? Otras cuestiones que pueden valer la pena revisar sobre las comedias románticas están en los títulos. Los títulos de las comedias románticas, tanto en inglés como en español, frecuentemente nos están sugiriendo algo más, ¿no? Ya mencionábamos a la mala, ¿no? Pues enamorarte a la mala o qué significa a la mala, ¿no? Hay muchas que tienen frases, ¿no? Me late chocolate, con melón o con sandía, ¿no? Son frases muy, muy coloquiales, pero que están planteando esto, ¿no? Amor de mis amores, que retoma una canción, o sea, todo este tipo de aspectos. Son súper familiares, clasificaciones A, B15, es algo que podemos ir a ver con los demás. Y bueno, pues retomemos y cerremos pues justamente pensando sobre estas comedias románticas, qué nos dicen, qué nos plantean, cómo nos lo proponen. Y vaya, hoy en particular el pretexto fue esta escuela de vagabundos, de nueva cuenta el título. Piensan en el título y piensan en cómo termina, ¿no? Y además, si se acuerdan de el mayordomo que estaba cansado al principio de que la familia recibe todos los días a un vagabundo nuevo, ¿no? Y los entrena y estos vagabundos roban y cometen ciertas fechorías, pero siguen recibiendo a estos vagabundos.
Esa es una escuela de vagabundos, que al final de la película el mayordomo justamente dice, pues yo ya aprendí, lo que tengo que ser es ser un vagabundo para tener, claro, piensen en vagabundo entre comillas, porque ese vagabundo se replantea con la llegada de Alberto, ¿no? ¿Qué tipo de vagabundo y cómo es ese vagabundo idealizado que es Alberto, que deja esta escuela para que valga la pena ser un vagabundo encantador, responsable, que canta, galante, y que entonces podrá no solamente, al menos en apariencia aquí, convertirse en un hombre de sociedad, que en realidad ya sabemos que lo es, pero además encontrar y conquistar el amor, ¿no? Entonces, al menos eso nos deja un tanto planteado Escuela de Vagabundos. Muchas gracias.